Buenas noches, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, Cero Mentiras y un gran elefante en la sala que nadie quiere ver y no es Ernesto. Él está en UNASUR. Es la bomba pensional, esa inmensa deuda que tiene el Estado con los jubilados y que crece, crece y crece y que un día nos va a estallar en la cara porque no hay con qué pagarla. Mucho se está hablando del hueco fiscal, de la necesidad de subir impuestos y de apretarse el cinturón. Sin embargo, el hueco fiscal se queda chiquito, al lado del enorme hoyo negro pensional. Pensiones se llevarán la mayor tajada de presupuesto para el 2015. El año entrante habrá 1.937.094 pensionados, por los cuales el erario tendrá que desembolsar 34 billones de pesos, siendo después del servicio de la deuda el segundo rubro de mayor cuantía en el presupuesto. Bueno, pues estoy aquí tratando de hacer cuentas, a ver qué tanto es lo que debemos, pero 34 billones de pesos no me caben en la sumadora, ni en la cabeza, ni en el banco. Esa cifra astronómica tiene tantos ceros como el cosmos de Carl Sagan. It's a very big number. Hasta acá llegaron esos ceros y siguieron de largo. Claro que lo de él era ciencia y lo mío parece... esa deuda con los pensionados es un hoyo negro que se va a chupar solo 4 billoncitos de pesos más que la educación, un poco más del 15% del presupuesto nacional y a todo el que se encuentre en su camino. ¿Y ese papel quién lo va a usar después? Bueno, pese a la cifra exorbitante que nos gastamos en pensiones, lo verdaderamente grave es que más del 50% de ancianos no tiene una pensión y el 60% de los pensionados gana menos de 2 salarios mínimos. La situación de los pensionados en el país no deja de ser preocupante. Más de 1.2 millones de personas están jubiladas y el 60% de ellas recibe menos de 2 salarios mínimos mensuales. Hace 12 años que yo salí, debiera de tener que salir con un sueldo de 1 millón y pico, debiera de tener por lo menos un sueldo de 1.500.000, pues 12 años, y antes voy para atrás. Entonces, cuando el gobierno dice que economicemos, ¿de dónde vamos a economizar si antes nos hace faltas para comer? No se quejen. ¿Quién los manda a dedicarse a oficios nobles? Han debido lanzarse a magistrados o congresistas y estarían contando otra historia, que la plata tampoco les alcanza ni para la gasolina. Nosotros neto recibimos 16 millones de pesos y nosotros tenemos casa acá y casa en otro lado, o muchos viven arrendados. Además nosotros hacemos mucho servicio social y con nuestra plata repartimos mucho. Es imposible sostener 2 carros y tener la gasolina para 2 carros. Esto es un debate que no vale la pena. Nosotros somos la cabeza del poder público de Colombia, no paupericen a más al Congreso. Pongámosle algo de dignidad al tema. Ay, Julio, un presidente inolvidable en el legislativo. 2 casas, 2 carros y mucho servicio social. No sé si con ese salario paupérrimo le va a alcanzar para devolverle la dignidad a los millones de ancianos que no tienen ni siquiera para una pensioncita. Dame más gasolina. Este debió ser el himno de las elecciones presidenciales, pues Santos hizo todo lo posible por seducir a esos casi 2 millones de votos que representan los jubilados. De todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Una declaratoria política a todos los pensionados a través de nuestra alianza, en decir que vamos a apoyar al presidente Santos, al candidato Santos en esta próxima campaña, en aras de que entienda claramente que los pensionados estamos por la democracia y la paz. En Plata Blanca, Santos recibió más boticos y más poder y a los viejitos, bueno, a ellos les hizo conejo. Se viene una nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda notificó que no va a ser posible cumplir esa promesa, pues el costo de esta asciende a 2.5 billones de pesos. Cumplir implicaría agrandar el hueco en momentos en que la prioridad de Cárdenas es taparlo. El ministro Cárdenas no tapa ese hueco fiscal ni con la máquina tapahuecos de Petro. Eso está claro, pero ¿quién va a tapar el hueco que quedó en el corazón de todos esos pensionados que le creyeron a Santos? Pues nada más y nada menos que Super Santos,
quien como sus antecesores se queda con el show repartiendo pensiones a diestra y siniestra. ¿Rechazada mi reclamación? Es que no entiendo, tengo cobertura amplia. Perdone, señora Angustias, pero nuestra cobertura se especifica en el párrafo 17. Dice Yo claramente... no puedo pagar eso. Mi pensión es fija. Si no puede ayudarme, yo no sé qué hacer. Ya, escuche, señora. Quisiera, pero no puedo ayudarla. Quisiera decirle que le dé una copia de su póliza a Norma Wilcox. Norma Wilcox. Muchos viejitos sufren con los 2 salarios mínimos de pensión, pero sueñan con las superpensiones que muy pocos ganan. Álvaro Uribe, con la austeridad y el liderazgo que lo caracteriza, es el primero en el top de los expresidentes con la pensión más alta. El periódico. Uribe encabeza el escalafón de las pensiones presidenciales. Primero, Álvaro Uribe Vélez, 25.838.213 pesos. Segundo, Andrés Pastrana Arango, 21.956.000 pesos. Tercero, Ernesto Samper Pizano, 21.956.000 pesos. Olímpicos nuestros expresidentes. Será la ley, pero solo con la megapensión de Uribe se le podría pagar una pensión de salario mínimo a 42 ancianos o tanquearles los 2 carritos a Corso de por vida. Y lo mejor es que estas pensiones están, ojo, libres de impuestos. ¡Qué dicha! Pacho Santos, fiel escudero de Uribe, se ha ido lanza en ristre contra las pensiones millonarias de los millonarios congresistas, pero no ha dicho ni mu sobre la pensión de su jefe. Hoy cumpliría 65 años Freddie Mercury. Se pensionaría aquí en Colombia, en muchas partes del mundo. A un militar, a un soldado que le presta 20 años de servicio a Colombia allá en la selva, le dan cerca de 700.000 pesos de pensión. Un magistrado que trabaja un año, o un auxiliar que lo nombra magistrado durante un año, lo pensionan con 13, 14 y 15 millones de pesos. Bueno, no alcanzó a jubilarse Pachito de la Torre Sonora. Esas megapensiones pues son más absurdas que nombrar a Freddie Mercury para hablar de la inequidad en las pensiones. Aunque más absurdo que hablar de la pensión de un muerto es hablar de las pensiones que reciben nuestros muertos políticos. Las megapensiones y los beneficios a congresistas cuestionados. Proceso 8000. Anadelia García, 20.933.742 pesos. José Aristides Andrade, 20.110.038 pesos. Alberto Santofimio Botero, 20.920.804 pesos. Para política, Mario Uribe Escobar, condenado y libre en la actualidad. Luis Alfredo Ramos, proceso preliminar, 18.552.429 pesos. Gidis Política y referendo reeleccionista. Teodolindo Avendaño, condenado y detenido por Gidis Política, 19.235.504 pesos. El año pasado la Corte Constitucional le puso un tope de 25 salarios mínimos a las megapensiones y todos aplaudimos. Ahora el Consejo de Estado salió a defender el derecho de los pobrecitos magistrados a tener pensiones millonarias por encima de esos 16 millones de pesitos. Se cocina choque de trenes por megapensiones. El Consejo de Estado sostiene que el tope de 25 salarios mínimos que fijó la Corte Constitucional aplicará solo para congresistas, pues las pensiones de los magistrados se rigen bajo otro decreto que no fue revisado por ese alto tribunal. ¿A quién engañas, abuelo? En ese choque de megapensiones, los únicos heridos seremos, como siempre, ustedes, nosotros, los contribuyentes, los pobres e indignos ciudadanos de a pie, que no logramos subirnos a la locomotora, al tren de don dinero, de la prosperidad. Para evitar los estragos de este choque de trenes, Cero Noticias salió a consultar el buen juicio de los que pagarán los platos rotos y las megapensiones de los magistrados, los ciudadanos. En Colombia el número de congresistas supera a los de Estados Unidos y a los de otros países en el mundo, pero de nuestro bolsillo sale la platica de la jubilación de nuestros honorables políticos y magistrados, que en su mayoría están siendo condenados e investigados por corrupción. ¿Será justo esto con los colombianos? ¿Usted está de acuerdo con las pensiones tan altas que tienen los congresistas? No, porque ese dinero es pagado por todos los colombianos y ellos viatican mucho y trabajan poco. ¿Cuánto debería ganarse en pensión un magistrado o un congresista? Igual que todo trabajador colombiano, 3 o 2 salarios mínimos. El mínimo.
¿Por qué? Porque no hacen nada. Yo creo que nada. El mínimo. ¿Y usted sí vive con un mínimo? No. La pensión de ellos en ese momento está en 15.400.000 pesos mensuales. ¿Usted qué haría con 15 millones de pesos 400.000? Pues yo creo que para cualquier persona de nuestra clase social sería una fortuna, ¿no? En el caso incluso mío, una pensión de un mínimo, mientras que ellos no han trabajado siquiera la mitad del tiempo. Me parece súper sobrevalorado de alguna manera, porque eso es un circo. ¿Qué haría con 15 millones de pesos de pensión? Imagínese, 15 millones de pesos mensuales. Muchas cosas haría uno. No me imagino. Me toca trabajar mientras tanto. No, muchas cosas, definitivamente. No, pero es una cifra demasiado alta. Los senadores entran, parpadean en el Congreso y quedan automáticamente pensionados y se pensionan a los 55 años. Nosotros, los ciudadanos de pie, nos tenemos las mujeres a los 57 y los hombres a los 62. Es algo ilógico. Es muy ilógico porque además ellos juegan más Candy Crush que uno. ¿Cuánto se debería ganar un ciudadano de a pie como nosotros cuando nos pensionen? Cuando nos lleguemos a pensionar. Unos 3 a 4 salarios mínimos que estén en esa época. Unos 3 millones de pesos. Para que los políticos se queden en su casa jugando dominó y nos ahorremos los millones de millones que se van en corrupción, propongo que los pensionemos antes de su primer día de trabajo. Mientras los políticos se pensionan con una danza de millones y los magistrados defienden sus propios derechos, la mayoría de los colombianos se quedan como el coronel no tiene quien le escriba, viejos, esperando una pensión. Una viejita allá en la tumba de su esposo decía: mijito, todavía no le ha salido su pensión, pero el viejito ya se había muerto. Entonces, eso es lo que va a pasar en este país. La gente se va a morir esperando su pensión. Buen chiste, pero no es para tanto. Acá la pensión, como la justicia, cojea, pero tampoco llega. Y si no, Gustavo, pregúntele a esta jovencita. Con 94 años y luego de esperar 42, esta mujer recibió su pensión. Que son 20 o 25 años cotizando y trabajando de sol a sol, al lado de 42 años esperando una pensión. Más vale tarde que nunca, dicen. Y de paso, batir un Guinness Record, el de la jubilación que le ganó por un pelito a la más vieja de todas, a la muerte. Gustavo, por chistes macabros como ese, poca gente confía en el milagro de jubilarse, así sea justo antes de morir. El sistema pensional no está funcionando. A la directora general de la Unidad de Gestión Pensional y para fiscales le preocupa que haya ciudadanos que tienen comprometido su futuro por la evasión del pago de estos aportes. Existen 1.032 pensiones por encima de los 25 salarios mínimos. Mintrabajo. La probabilidad de obtener pensión para las personas que trabajan es muy baja, indicó Pardo al señalar que según las cifras es del 8.7 y el 11%. ¿Para qué aportar a una pensión que tal vez nunca va a llegar? Mejor beberse la platica, que el sistema de pensiones se quiebre y cantarle a la vida, viejo, sin plata y sin pensión, una de Diomedes. A este peladito nadie le quita lo bailado y en cambio a punta de rumba y ron está, mire, como una uva. Es que ahí está el problema, Gustavo. Nadie se siente viejo y por eso mismo muy pocos se preocupan por aportar a un sistema de pensiones en donde cada vez hay más pensionados y menos gente aportando. Por eso Nicolás Galindo salió a ver qué planes tienen los colombianos para cuando les llegue la vejez. Estamos en las calles preguntándole a la gente si aporta pensiones y qué piensan hacer cuando les lleguen los achaques de la edad y no estén pensionados. ¿Usted aporta a pensiones? Sí. Ni pago ni recibo. ¿Por qué nunca aportó a pensiones? Porque se la... Dígalo. Por estúpida. Yo soy pensionado. ¿Ya es pensionado? Sí. ¿Le reconocieron su plata el día que se lo tuvieron que reconocer? ¿Le entregaron su platica a la pensión? Sí, no, en ese aspecto sí, ¿para qué? No puedo hablar lo que no es. Me pagaron lo que tenía que hacer y en la fecha acordada. ¿Usted piensa trabajar hasta que se muera? No. No. Pues hasta que Dios me dé fuerzas y pueda caminar. ¿Y usted en este momento trabaja o ya no hace nada? No, pues ahorita que estoy de vacaciones definitivas. ¿Ya vacaciones definitivas? Sí. No, la idea es poderme pensionar antes de morir, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando ya le entren los achaques de la vejez? ¿Qué va a hacer? Empezaron, pero ahí los estoy sobrellevando.
Pero ahí sigue trabajando. Sí, no, yo aspiro a una casita hogar. No sé, me arrastraré o no sé qué voy a hacer, pero me toca seguir trabajando. Para llevar un ritmo de vida como lo estoy llevando, me toca trabajar fuera de la pensión. Uy, no quiero ni pensarlo. A como va sucediendo las cosas del país, pues esperemos que podamos pensionarnos. ¿Y usted cree que si hubiera aportado a pensiones, hoy le hubieran entregado esa plata o no? Por ahí media pensioncita, sí. No, solo coge el gobierno, las entidades, los estados públicos, todo eso recogen ellos. ¿Usted cree que se van a cansar a pensionar algún día? Pues sí, algún día. Al paso que vamos es difícil. Con un mundo más viejo, con una expectativa de vida más y más larga y con menos gente aportando al sistema de pensiones, a unos pocos jóvenes les va a tocar pedalear por todos los pensionados. En 2050, 2.6 trabajadores mantendrán a un jubilado en Estados Unidos, en Francia 1.9, en Alemania 1.6 y en Italia 1.5. Los pensionados del Congreso y de las altas cortes, dichosos, regios, felices jugando golf, mientras los jóvenes trabajan para pagar todas las megapensiones. El único problema es que los jóvenes se cansen de trabajar para los más viejos y se nos arme una verdadera guerra generacional de todos contra todos. Mírame, no quiero que apartes tus ojos de mí, ¿de acuerdo? Sí. Tan fregada, Mariam. ¿Se le ocurre a usted alguna solución para evitar que se arme semejante guerra? Está como difícil la cosa, Gustavo, pero frente a este problema que es global, además, la prestigiosa revista The Economist ofrece una opción muy popular, que la gente trabaje más. 70 o la quiebra. Los planes actuales para aumentar la edad de jubilación no son suficientemente audaces. Ahora, si sube aún más la edad de jubilación, pues se termina haciendo realidad el sueño de Uribe, trabajar y que nadie nunca ocupe su lugar, ni pague su millonaria pensión. Con la gente que tiene trabajo atornillada a su escritorio, ahí sí que los jóvenes no van a conseguir empleo y menos aún una pensión. Preocupa el desempleo juvenil en Colombia. Ni estudias ni trabajas. La tragedia del desempleo juvenil. Y del desempleo juvenil, ¿quién se ocupa? Qué paradoja, y pongan atención porque es bien enredadito. Si los viejos nos pensionamos, hay trabajo para los jóvenes, pero les toca mantenernos. Y si no nos pensionamos, no hay trabajo para los jóvenes y nos toca mantenerlos. Mejor dicho, con cara perdemos y con cruz también. Como el número de empleos no crece al ritmo de la población, Carlos Slim, el hombre más rico del planeta, tiene una solución: repartir el poco trabajo que hay y que trabaje todo el mundo. Menos él. Ajá. El multimillonario mexicano Carlos Slim expuso en un foro de Montevideo una idea que para muchos suena fenomenal y yo apoyo la propuesta. Una semana de 3 días laborales con 11 horas de trabajo y 4 días libres. Según Slim, este modo de trabajo generaría más empleo. Sin embargo, no nos jubilaríamos a los 50 o 60 como se acostumbra ahora, sino hasta los 70 o 75. De acuerdo a su teoría, se pudiera aliviar de esta manera la carga de los jubilados. Un genio este Slim. Ya entiende uno por qué ha sido el hombre más rico del planeta. En vez de redistribuir la riqueza, propone redistribuir el trabajo y queda bien con todo el mundo. Que el 99% se dignifique camellando, mientras el otro 1% pues se gana el cielo en las Islas Caimán, uno de los únicos lugares del mundo donde no tienen hueco fiscal, sino un paraíso fiscal libre de impuestos. Ni tan genial la propuesta de Slim, pues inmediatamente la calificaron como inviable. Propuesta de Slim de trabajar solo 3 días no es viable. Expertos, es una propuesta bastante descabellada. Me asombra que lo diga una persona como Slim. ¿Y qué pasa con los sueldos? ¿Qué empleador va a seguir pagando por 48 horas de trabajo cuando solo se van a laborar 33 horas? Yo ya estaba listo para puentes de 4 y hasta 5 días, pero contaba con la misma plata en el bolsillo para no quedarme castigado en la casita. Tranquilo, Gustavo, que hay más propuestas para desactivar la bomba pensional sin afectar el ingreso de los trabajadores.
El milagrito se llama la hipoteca inversa. Buenísimo. Lecciones de un Nobel de Economía para jubilarse de forma inteligente. Robert Merton propone hipotecas inversas, una estrategia para no aumentar la edad de retiro. No me crea tan pendejo. A ver, si uno ya está hipotecado, ¿cómo lo va a salvar de viejo otra hipoteca? Hay que estar rematado para creerse ese milagrito. Venga, le explico la figura con crayolas y con plastilina de paso. Usted trabaja toda la vida y con lo que ahorra compra su casita. Cuando envejece no le alcanza la pensión y lo único que tiene es la casa en la que vive. Pero ahí entra un ángel salvador, un banquero o un asegurador. Usted entonces le hipoteca la casa y él lo deja seguir viviendo ahí. Y como si fuera poco, le da una mesada hasta que usted cuelgue los guayos. Cuando usted se muere, rematan la casa y con eso se paga todo lo que le dieron en vida. Todos ganan. Ahí todos ganan menos los herederos. Pero me pinta que esa hipoteca no es inversa. Lo que es perversa. Si uno vive mucho, quiebra al banco. Así que ya me imagino a más de uno haciéndole vudú a los ancianitos para que se mueran rapidito y no quebrarse. No se escandalice, Gustavo, que el dilema de la bomba pensional no es muy distinto. Los más viejos buscando el elixir de la eterna juventud, mientras los más jóvenes les cantan: nadie es eterno en el mundo. Como quien dice, este no es un mundo para viejos. Habrá que seguirle la corriente a Stephen Hawking cuando nos previene sobre el riesgo de la extinción humana. El especialista entiende que el planeta Tierra está siendo amenazado por una población cada vez mayor que vive de recursos finitos. Hawking ha detallado que si la especie humana quiere sobrevivir más allá de los próximos 100 años, es imperativo que atraviese la negrura del espacio para colonizar nuevos mundos a través del cosmos. Con esa solución y con el juguito, Gustavo, la fuga a otro planeta, los dejamos. Bueno, yo me siento como Pablo Escobar de vacaciones con Santofimio. Nos vemos el próximo domingo con 0 noticias, 0 mentiras y ojalá una bomba pensional que nos lleve a mejor vida en otro planeta. La guayabera. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor.